Buenas noches, sean bienvenidos a la presente entrevista. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Artes y Diseño, de Punto D y del equipo al que representamos, le damos las gracias a Jaime Jasso por ceder parte de su tiempo para compartirnos su experiencia profesional, que seguro estamos será de gran interés para el público en general y en particular para los interesados en el diseño gráfico, la comunicación visual, así como en el arte. Recordemos que Punto D es heredero del espíritu de Visualmente Mexicano, que ya tuvo 3 ediciones y que hoy renueva su imagen y continúa entrevistando a diversos profesionistas y artistas mexicanos que destacan por su talento y por la huella de nuestra identidad cultural mexicana en su quehacer. Y bueno, dicho lo anterior, hay que dar paso a la entrevista de esta noche, deseando que la disfruten y que enriquezcan sus conocimientos. Tenemos con nosotros, como ya dijimos, a Jaime Jasso, artista oriundo de Guadalajara, que estudió diseño industrial en esa ciudad y fue pionero en el uso de 3D para publicidad a fines de los 90. Ha trabajado en los principales estudios de Estados Unidos y, bueno, realmente internacionalmente, como Light Industrial Magic, Blur Studio, Axis Studio, y bueno, actualmente es director de desarrollo visual en el estudio Tencent Games en California. Y bueno, la verdad es que es un honor tenerte aquí con nosotros. Le comentaba a mis compañeros que eres un ejemplo, vaya, porque la transición de ser un estudiante mexicano como nosotros a pasar ahora sí que a las grandes ligas es más que sorprendente. Y bueno, no sé si quieras platicarnos un poco cómo es que iniciaste en el arte digital, cómo pasaste de ser un estudiante como nosotros a lo más grande. Sí, pues antes que nada, pues gracias por la invitación. A mí siempre, la verdad que siempre me tomo mi tiempo precisamente para comunicar pues un poco de mi experiencia para que vean que no está tan imposible como muchos podrían pensar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que inicié en el arte digital, pues más bien en el arte como tal antes de la computadora, ¿no? O sea, pues yo soy un chico de los 80s, entonces pues en aquel entonces no teníamos computadoras a la mano, ¿no? Tanto para las escuelas era muy difícil. Entonces en realidad mi carrera artística empezó por puro gusto al cine, ¿no? Me encantaba el cine, me encantaba el dibujo, me encantaban las caricaturas y lo único que yo hacía pues era un hobby, ¿no? Para mí, como cuando empecé, en realidad nunca pensé que iba a trabajar en esto profesionalmente, ¿no? Porque pues ya ven, o sea, como somos los mexicanos en las familias, pues los papás quieren que seamos o abogados o doctores o algo así, ¿no? Porque si yo le digo, no, pues quiero ser un artista, trabajar en películas, pues casi me decían, sí, cómo no, ¿no? Entonces yo lo agarré pues siempre como un hobby, ¿no? Mucha pasión, me gustaba mucho aprender, empezaba dibujando, que para mí es uno de los puntos que aunque ya todo sea digital, como dices, es un punto muy importante, yo creo de los más importantes para cualquier artista de cualquier medio audiovisual, que sepan las artes tradicionales, ¿no? O sea, saber un poco de dibujo, pintura, perspectiva, sin necesidad de una computadora, ¿no? Porque es muy fácil que muchos de estos pues equipos y softwares ya te dan resultados que pues que no te ponen a pensar en muchos de esos factores, ¿no? Entonces para mí fue una parte muy importante en mi carrera haberme desarrollado, que te estoy contando apenas en unos minutos cómo empecé, pero estoy hablando desde que era niño, ¿no? O sea, desde que era niño hasta la pubertad, 17, 18 ya era cuando empezaba a pintar un poco más complejo, porque precisamente mi técnica me llevaba a querer más, ¿no? O sea, yo ya digamos que dominaba los colores, después la acuarela, después los acrílicos, y en aquel entonces me gustaba mucho la aerografía, ¿no? La aerografía como tal, ¿no? Con aerógrafo, porque era como que lo más cercano a la técnica fotorreal, ¿no? Porque pues ya no se veían los brochazos, sino ya había gradientes perfectos pero era un rollo, ¿no? Era muy difícil, era muy caro, sobre todo pues en aquel entonces que era muy joven, pero pues en el cine, las caricaturas, los videojuegos también, ¿no? Me gustaban en los 80s lo que le decíamos las maquinitas famosas, que los gráficos de ahora pues ya no tienen nada que ver, pero en sí todo esto envuelve como ese medio audiovisual, ¿no? Como lo dices, ¿no? Es un medio
pues que me fascinó mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me inicié porque mi papá me llevó a ver la película de, creo que El Imperio Contraataca al cine, ¿no? En 1980. Entonces yo cuando salí de esa película, yo salí impactado, no por la película como tal, que sí, soy fan de Star Wars, pero yo salí impactado por el diseño, ¿no? O sea, el diseño de las naves, los colores, lo que es la cinematografía como tal. Yo no entendía qué había visto, ¿no? Simplemente estaba fascinado. Llegaba a mi casa y trataba de repetir los diseños, ¿no? Porque ahora es muy fácil meterte a Google y ver cualquier película que ni siquiera ha salido. Ya hay un montonal de multimedia al respecto, ¿no? Antes no teníamos eso, ¿no? Entonces, antes íbamos al cine a ver Star Wars y quién sabe hasta qué año la volvías a ver, ¿no? Porque era imposible, ni siquiera en VHS era tan accesible, ¿no? Entonces, para mí eso tuvo mucho que ver también lo poco que tenía, ¿no? Porque lo poco que tenía me forzaba a usar mi creatividad, ¿no? En el caso del diseño, pues ver las naves, llegar a mi casa y de pura memoria a tratar de repetirla y después decir, yo le hubiera cambiado esto, ¿no? Le hubiera cambiado esto, ¿no? Siempre tratar como de dar un poco también de mi creatividad, ¿no? Y es así como me inicié en el arte digital, ¿no? Después de tantos años, ya cuando las computadoras eran más accesibles a los consumidores a principios de los 90, para que se den una idea, una computadora en los años 80, que ahorita nuestros teléfonos celulares ya son 1000 veces más veloces, pero una computadora en los años 80 para tu casa era eso o un coche del año, costaban igual, ¿no? Era imposible, ¿no? Entonces, para mí, los primeros acercamientos a tener una computadora antes de yo comprarla eran en las universidades, ¿no? En la Universidad de Guadalajara tenían computadoras donde teníamos la biblioteca y empezaba ya el Internet, porque el Internet también empezó solamente por universidades, no era ni siquiera comercial, no lo podías tener en tu casa, ¿no? Entonces yo cuando me inicié en esto, ya con el Internet por ahí del 94, 95, pues yo dije, ¿qué es esto, no? O sea, yo puedo poner una palabra y me salía algo relacionado a Star Wars. Google no existía nada de las redes sociales. La velocidad era terrible, pero pues para aquel entonces era bien, ¿no? Bajar una imagen, un JPG de no sé, 300 kilobytes tardaba 1 hora, ¿no? O sea, veías ahí la imagen, era horrible, ¿no? Pero ya era como una ventana que te daba un montón de oportunidades, porque en México no había nada, ¿no? No había nada. Entonces yo creo que una de las cosas que me ayudó mucho es esa curiosidad, ¿no? Por ver de dónde saco esa información, ¿no? Así es como empecé en el arte digital. Ok. Muchas gracias. Resuena mucho, sobre todo porque imagino que en ese momento era incluso aún más imposible encontrar concept art o artbooks de las películas de ficción. No había nada. No había nada. Imposible. No había ni, o sea, libros de arte como hay ahora. El Internet no es para nada lo que es ahora, pero ya había algo de información, ¿no? Era imposible en México. Yo me acuerdo que en aquel entonces, en los 90, en Guadalajara, en toda la ciudad éramos como cinco artistas de 3D y los otros 4 eran arquitectos, ¿no? Entonces ellos, su 3D era más por lo técnico, por hacer las casas, y yo quería yo quiero ser Toy Story, yo quiero ser Jurassic Park, ¿no? Entonces, pero era algo, ¿no? Era un círculo muy pequeño y pues así empezamos en realidad. ¿Cuál de tus trabajos considerarías que es el mejor o tu favorito y por qué? Pues hay muchos. Yo creo que durante toda la carrera uno dice, este es el mejor trabajo que he hecho, y de repente llega otro el año que viene y mejor, y el otro ya ni te acuerdas, ¿no? Pero de los que en realidad me voy a acordar siempre es haber trabajado en la de Avatar, porque trabajé junto con James Cameron. James Cameron era mi ídolo ya desde antes, desde Terminator, ¿no? Y aparte porque James Cameron, mucha gente no sabe, hay muchos directores como Ridley Scott, como James Cameron, que eran artistas antes de ser directores, ¿no? Entonces por eso sus películas son como muy, muy visuales, muy ricas visualmente, ¿no? Entonces para mí trabajar en Avatar
Aparte que fue mi primer película blockbuster, donde como equipo ganamos el Oscar a los mejores efectos visuales, pues sí me dejó así como de, no inventes, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y otra película que también me gustó mucho trabajar, pues yo creo por ese como niño interior, ¿no? Fue la película de Rogue One, de Star Wars, porque es muy similar y de hecho pues se trata más o menos en el timeline de las películas viejas de Star Wars, ¿no? Entonces yo tuve que hacer parte de la Estrella de la Muerte y cosas que veía desde niño. Entonces para mí me acuerdo que empezar a trabajar en las películas de Star Wars era como muy surreal, ¿no? No puedo creer que yo era aquel chavito que pues iba y compraba los álbumes y cartitas y ahorita estoy trabajando en la película de Star Wars, ¿no? Entonces sí, no dejo de sorprenderme, ¿no? De las cosas que llego a ver y de las cosas las que llego a trabajar, porque yo creo que cuando somos artistas y haces una cosa, automáticamente como que tu cerebro dice, ok, a lo que sigue, ¿no? Y a lo que sigue, y a lo que sigue, y a lo que sigue, y es como un reto personal y sobre todo que pues como que no tienes llenadera, ¿no? O sea, quieres más y quieres más. ¿Cómo ha sido tu proceso creativo al momento de comenzar un nuevo proyecto? Mi proceso creativo, aunque sea que trabaje para videojuegos o para películas o para comerciales, siempre es muy similar, ¿no? O sea, depende del tema. Por ejemplo, si estoy en una película de fantasía, de ciencia ficción, trato de investigar el tema, ¿no? O sea, de ver el estilo, referencias, ¿no? Por ejemplo, trabajé en la película de World of Warcraft, que es de este juego famosísimo, y yo nunca había jugado el juego. ¿No? Nunca había jugado el juego. Entonces, para mí, mi proceso creativo voy a empezar a jugar el juego para ver qué están viendo todos los players y darles lo que quieren, ¿no? O sea, entonces empecé a investigar, me empecé a meter a foros, trabajé en un environment, en un castillo que se llama Stormwind. Es una ciudad como castillo, que igual y me van a matar ahí los fans de World of Warcraft. Pero tuve que investigar mucho, ¿no? Entonces, para mí el proceso creativo empieza con referencias, investigación y después la organización de toda esa información, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer, ¿no? Si es para cine, si es para videojuegos, ok, necesito hacer esto en 3D, esto en 2D, texturas, todo lo técnico, que va antes de lo artístico y ya después, porque son herramientas, ¿no? Las herramientas pueden cambiar de estudio a estudio y después de ahí ya empezar pues a trabajar, ¿no? El proceso creativo ya es desarrollar toda la idea y sacar el resultado final. Pero es como una exploración previa, ¿no? Esa exploración previa que haces a través de investigación. Exactamente. Y ahorita que mencionas exploración, por ejemplo, es una palabra que se usa mucho en videojuegos, ahora que estoy en videojuegos. Y más al rato puedo contarles por qué después del cine me pasé a videojuegos, ¿no? Pero en videojuegos, cuando estamos haciendo un videojuego muy grande, porque estamos trabajando en un AAA, tenemos una etapa en concept art de lo que se llama exploración, precisamente, porque no sabemos qué queremos, ¿no? Sabemos el tema, ¿no? Por decir fantasía, ¿no? Pues vamos a buscar orcos y monstruos y castillos, ¿no? Entonces tenemos como una guía, pero nadie sabe cómo es todavía. Entonces para eso tenemos esta etapa de exploración o blue sky, ¿no? De cielo azul, que se llama que el cielo está azul, no te preocupes por nada, tú haz arte, ¿no? Y eso me está gustando mucho de los videojuegos, por ejemplo. Ahora que hemos hablado de referencias, ¿qué nos puedes contar acerca de algunas referencias que hayan influenciado tu trabajo? Bueno, pues referencias, las películas, ¿no? Y los videojuegos, como lo mencioné, de mi niñez, pues todas las películas, no sé, como E.T., Star Wars, Indiana Jones y un montón de películas incluso nuevas, caricaturas, ¿no? O sea, yo soy súper fan de los Thundercats y ondas así. Entonces, cositas así que veas durante toda tu vida y no solamente de arte, por ejemplo, viajar, ¿no? Viajar me gusta mucho. Viajar es una parte importantísima puedo decir, de mi vida global, porque, bueno, aparte de que me desestresa, es como también
agarro mucha referencia en cuanto a lo profesional, ¿no? Y aparte soy fotógrafo, ¿no? Entonces me gusta mucho la fotografía, capturar esos momentos. Y para mí cuando viajo, veo culturas, no sé, en Europa ves un castillo y dices, ese castillo, esa torre, la quiero hacer cuando vuelva a ser un castillo, ¿no? O voy a Japón y veo, ese metal en ese rascacielos me gustó para cuando haga una ciudad de ciencia ficción, ¿no? Cosas así, hasta en tu misma ciudad siempre vas a ver algo, ¿no? Entonces todo lo que es tu alrededor, no solo tu presente, sino tu pasado, siempre va a inspirar lo que haces hoy, ¿no? Entonces hay que ser más observador, ¿no? O sea, si queremos ser buenos en esto, yo creo que, pues, muchos de mis amigos me odian porque si vamos al cine o yo voy a estar diciendo, mira, pues aquí yo estoy, ¿no? Entonces, es que ya es como una parte de tu, pues de tu personalidad, como estar como buscando lo que podrías usar después, ¿no? Y yo creo que no es algo nuevo, sino que es algo que todos los artistas de antes también han hecho, ¿no? Mucho, hablando de siglos atrás, ¿no? ¿Podrías mencionar, por ejemplo, imagino que Star Wars puede ser uno de los pilares de la inspiración, al menos en tu formación? Uh-huh. ¿Existe algún elemento en particular que puedas decir, esto lo guardo aquí en mi persona y lo proyecto en mi trabajo de una u otra forma? Bueno, yo soy de hecho más fan como de las películas de Alien y de Blade Runner, pero todo eso, Alien, Blade Runner, Star Wars, me fascinó mucho las naves, por ejemplo, incluso la arquitectura, y yo creo que eso me llevó a estudiar diseño industrial más que diseño gráfico, ¿no? Porque yo estaba como más enfocado en lo físico, ¿no? O sea, en quiero hacer esto, ¿no? O sea, quiero hacer maquetas, ¿no? Entonces eso me influenció mucho más, yo creo, para escoger mi carrera, ¿no? Gracias. Nos has hablado un poco de tus experiencias, de cómo empezaste. Sin embargo, ¿nos podrías decir qué habilidades y conocimientos crees que se requieren para realizar de manera profesional lo que haces actualmente? Sí, pues yo te puedo hablar de mi experiencia y como te digo, ¿no? Y lo mencioné, las artes tradicionales son básicas, ¿no? Entonces, antes de aprender el mejor software, si no sabes dibujar bien, si no sabes teoría del color, y sobre todo fotografía, ¿no? Ya sea lo que sea que vayas a hacer visualmente, les recomiendo que aprendan fotografía, porque en realidad yo cuando me empecé a clavar en la fotografía veo un cambio en la calidad de mi trabajo muy, muy, muy cañón, ¿no? O sea, de decir, wow, porque ahora entiendo cómo tal lente que use va a leerlo con tal luz que le pongan, ¿no? Entonces ahora ya de la nada yo puedo ir a Photoshop y hacer un sketch que se vea fotorreal, porque ya sé cómo lo vería una cámara, ¿no? Pero eso es una experiencia de años, claro, pero sí, entonces aprender eso, yo tengo ahí una técnica como, bueno, no es técnica, sino como unos pasos que di cuando empecé mi carrera, ¿no? O sea, cuando empecé mi carrera muy joven, pues, como les decía, esto era un hobby para mí, ¿no? Pero dentro de esa etapa, la curiosidad, y la sigo repitiendo, la curiosidad es lo que me abrió muchísimas puertas, ¿no? Porque había cosas que no conocía, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, cuando me gustaba, por decir, Star Wars, ¿no? Mi curiosidad también no nomás fue quién es Luke Skywalker ni nada, ¿no? Mi curiosidad fue quién hizo esa película. No, pues vamos a investigar, ¿no? O en libros, ¿no? Pues no, antes de la computadora no había teclado ni nada. ¿Quién hizo la película, no? No, pues que Lucasfilm. ¿Qué es Lucasfilm? Pues es un estudio así. Hay un estudio que se llama Industrial Light and Magic. Y dentro de ese estudio, ¿quién hizo las naves, no? Y me acuerdo que y te estoy hablando que eso lo investigaba en los 80s con los making ofs que ponían en la tele, ¿no? Que decían, pues el fulano de tal hizo las naves, y yo así estaba sobre todo muy atento de eso, ¿no? Y eso, la curiosidad para mí es todo una metodología de preguntas y respuestas que te van dando como el salto para tomar decisiones, ¿no?
esto, por ejemplo, cuando les hablo de tomar decisiones, pues que ya empezaban a impactar mi carrera sin yo saberlo, era también una gran importante fue por qué elegí también diseño industrial, porque cuando vi un documental de Star Wars, estoy hablando del 85, ¿no? Algo así, empezaban a hablar que pues también ellos hicieron las películas de Star Wars en los 70s, no había carreras de animador ni de efectos visuales, sino eran artistas plásticos, arquitectos y diseñadores industriales los que hacían las naves, ¿no? Entonces para mí dije, wow, diseño industrial, se me quedó muy clavado, ¿no? Y ya por cerca de los 90s me enteré de que la Universidad de Guadalajara tenía la carrera de diseño industrial. Y entonces para mí fue como diseño industrial aquí y lo vi en un documental. Dije, esto me va a llevar a hacer eso, ¿no? Que no tiene nada que ver ahora, de hecho, pero fíjense cómo estoy haciendo las conexiones, ¿no? Entonces, había un montón de cosas que me preguntaban, ¿no? O sea, qué, cómo, quién, dónde, y después de eso iba tomando mis decisiones, ¿no? Es decir, me acuerdo que el primer día de diseño industrial teníamos un cuestionario vocacional, algo así, ¿no? Donde tenías que poner por qué escogiste diseño industrial y cuál era tu fin, ¿no? Y yo me acuerdo que la respuesta que di es, pues yo estoy en diseño industrial porque quiero trabajar en Industrial Light and Magic de George Lucas. Y el maestro lo vio así como, Simón, güey. Y pues yo creo que tampoco me lo creía, pero es algo que ya estaba trabajando durante todos mis años para hacerlo, ¿no? Probablemente inconscientemente, ¿no? Pero seguía trabajando para ser mejor yo, lo que me iba a llevar pues a ciertos pasos que de repente dije, caray, pues ya me dedico a esto profesionalmente, ¿no? Ahorita, si estuviera empezando quiero trabajar en Pixar o en Industrial Light and Magic, ya el diseño industrial ya no conecta, porque aparte pues ya tienes un montón de carreras y un montón. Antes el poder conectar en tiempo real con un profesional era imposible. Y más en tu idioma, ¿no? Porque pues también cuando empecé yo y cuando me vine a Estados Unidos, pues no habíamos tantos mexicanos alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ustedes tienen una gran ventaja que yo no tuve, ¿no? Cualquier carrera va a necesitar mucha disciplina y sacrificio, ¿no? No es de que, pues ya tengo todo aquí. La verdad es que no, ¿no? Entonces, pero cuando te apasiona, cuando lo vi como yo, que ni siquiera lo vi como escuela, sino, pues es lo que me gusta, ¿no? Me encanta esto. Bueno, ya nos mencionaste sobre todo la habilidad de ser curioso, el ejercicio de ser curioso constantemente. Enfocado un poquito más a las herramientas técnicas ya en tu trabajo diario como director de desarrollo visual. ¿Qué herramientas, ya sea técnicas reales o técnicas digitales, consideras esenciales para tu portafolio, para construir tu portafolio? Pues ahora sí que de películas a 3D, a comerciales, nunca he dejado de usar el Photoshop. El Photoshop es como el mero de los softwares, ¿no? Y aparte es súper potente. Mucha gente no sabe que ni siquiera puedes hacer 3D en Photoshop también, ¿no? Puedes incluso hasta editar video, ¿no? Tiene muchísimas cosas en cuestión de no nomás ilustración, fotografía. Para mí Photoshop es esencial, ¿no? Y cualquier paquete de 3D también es esencial, ¿no? Porque también me acuerdo que hace unos 10 años podría hacer concept artists y nomás hacer pura ilustración en Photoshop. Pero ya los artistas conceptuales ya digamos, tienen un nivel más que son los de los 3D concept artists, ¿no? Entonces ya saben 3D, y no dominar, pero por lo menos saber bien un software de 3D es básico para videojuegos, para películas o para incluso hasta ilustración, ¿no? O sea, los diseñadores gráficos, perdón, también ya están aprendiendo muchos 3D porque pues tienes un montón de herramientas que te hacen la vida más fácil, ¿no? Entonces el 3D y el 2D que como herramientas técnicas, o sea, son básicas, ¿no? El Photoshop, Blender, les recomiendo Blender, que es gratis, es un software totalmente gratuito, muy poderoso,
muy poderoso y que mucha gente ya lo está usando para películas, ¿no? Entonces lo pueden descargar totalmente gratis. Si no, pues está el 3D Max, que yo manejo el 3D Max, que mi estudio me lo compra, pero pues cuesta $3,000, ¿no? Sí. Pero de hecho ahorita yo me estoy peleando con Blender porque es muy confuso. Todos los softwares, o sea, lo técnico es difícil, ¿no? O sea, no es tan intuitivo. Y van a ver, yo creo que también una de las cosas que se me olvidó mencionar, que también lo tuve que hacer yo, es una autocrítica, ¿no? O sea, de ponerte bien autocrítico a decir, a ver, ¿en qué soy bueno y en qué soy malo? ¿No? O sea, todos decimos, es que yo soy bien fregón dibujando, pero a ver, o sea, puedes hacer esto, o por ejemplo, yo era muy artístico y no era técnico, ¿no? Me chocaba y tenía muchos problemas con los softwares cuando eran muy complejos. Me frustraba y no quería aprenderlos, pero la verdad es que pues también si quieres aprender y quieres sobre todo sobresalir de la competencia, tienes que dominar el arte y técnica, ¿no? Entonces para mí fue así de ponerme a huevo de lo voy a hacer, ¿no? O sea, tengo que aprender y lo voy a hacer, ¿no? Y no quiere decir que con eso ya ahorita es fácil, ¿no? Porque todo sigue evolucionando, de alguna manera se sigue haciendo fácil, pero más complejo porque hay más, ¿no? Entonces es algo que también tienes que verte tú mismo, sobre todo con tu competencia, decir en qué me falta para precisamente tomar las decisiones. Me falta mucho esto, lo voy a estudiar, o voy a comprar un cursito de esto, voy a hacer esto, no sé fotografía, pues me voy a comprar una cámara barata pero manual para no... Cuando hablo de fotografía no hablo de iPhone, ¿no? O sea, hablo de una cámara real. ¿Nos podrías platicar sobre qué es lo que más te gusta de hacer en tus trabajos? Lo que más me gusta de hacer en mis trabajos es, pues no sé, por ejemplo, ahora estoy disfrutando mucho ser director de desarrollo visual porque, pues, me gusta, si empezamos a elegir un tema, me gusta investigar y decir, es que si vamos a hacer algo de ciencia ficción, pues yo quiero ponerle esa como aportación, ¿no? O sea, de decir, pues yo quiero salir del cliché de la ciencia ficción, vamos a poner esto, ¿no? O a mezclar, no sé, los mayas con la ciencia ficción, o eso es lo que me gusta mucho, ¿no? Como las propuestas que tienes al principio para hacer un cambio, un impacto visual diferente, ¿no? Que yo creo que también es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? O sea, tratar de si vamos a copiar algo, pues que sea para algún ejercicio, pero siempre ustedes poner su pedacito en algún diseño, ¿no? O sea, como les decía, yo hacía de niño mis naves de Star Wars, pero después le cambiaba un ala, ¿no? Porque era como mi aportación, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta más para mí cuando tengo la oportunidad de cambiar algo que ya está hecho, ¿no? O sea, no es que vaya a inventar el hilo negro, pues no, eso ya no se puede, ¿no? Pero si un coche es de 4 ruedas, por decir, ¿por qué no es de 5, no? Y de repente pones una quinta rueda en un lugar raro, no sé, o sea, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que también despierta un montón la creatividad, ¿no? Entonces, es un recurso muy, muy esencial como para el trabajo. Yo sigo a ciertos artistas desde años y de repente, pues, me gusta hacer una cosa de uno, otra cosa de otro y ese mashup o esa colección de técnicas es lo que yo llamo mi estilo. A partir de lo que nos has comentado de la transición en la que tú como estudiante, e incluso como estudiante mexicano, en un momento en el que México pues estaba más aislado de esta industria del entretenimiento. Uh-huh. Luego que ya estás dentro de estos proyectos como Avengers Infinity War o Alien Colonial Marines, ya posterior a esta transición, ¿qué puedes compartirnos de tu experiencia como mexicano al formar parte de estas megaproducciones? Sí, bueno, pues al principio, mi primer película, en realidad la primer película de Hollywood en la que trabajé fue una película que se llama El Aro, es de terror, es del 2001. Y ahí fui como no artista, sino era aprendiz, ¿no? Ahí empecé a hacer algunas cosillas
y era un estudio en San Francisco y era el único de habla hispana, ¿no? Era muy, muy raro, ¿no? Porque aparte, y no nomás esa vez, cuando entré a Blur, cuando entré a Industrial Light and Magic, siempre a los artistas nos pasa el síndrome del impostor, ¿no? Eso siempre nos va a pasar. Y si alguien no sabe qué es el síndrome del impostor, les recomiendo que lo chequen, porque uno entra en un miedo que cuando sepas qué es, vas a decir, es normal, ¿no? Y es muy normal, ¿no? O sea, eso no tampoco se me quita. Tengo que será como casi 3 años trabajando en videojuegos, y después de toda esa experiencia, cuando entro a trabajar en videojuegos, me vuelve a dar el síndrome del impostor, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí, no? Pero yo creo que eso es una buena señal, porque eso te indica cuáles son tus límites, ¿no? ¿Qué sabes y qué no sabes, ¿no? Que es mejor que llegar a ser como un rockstar y creerte que en México he visto un montón, ¿no? De rockstars que se creen que saben todo y en realidad, pues no. Pero bueno, pues trabajar en estudios así, como te decía al principio, era el único latino para empezar. O sea, son estudios muy intimidantes, ¿no? Porque pues trabajas con gente que ya tenía Óscares y películas. Yo trabajé con gente en Industrial Light and Magic que vi en los documentales cuando era niño, ¿no? O sea, yo los veía y dije, no manches, ahora estoy trabajando con estos güeyes. Y era muy impactante, ¿no? Porque pues yo creo que nunca dejé como de ser, pues como un poco humilde, ¿no? De no creérmela, ¿no? De estar impactado, ¿no? Pero pues también era algo súper satisfactorio, por decir, o sea, es que no puedo creer lo que lo haya logrado, ¿no? Y ir a México y ir al cine con mi familia y ver las películas en las que trabajaba, quedarnos hasta los créditos, porque ya ves que en México nadie se queda en los créditos, sí. para ver mi nombre, y por ejemplo, no solo como mexicano, sino como artista que trabaja en estos medios, cuando terminas una película, tenemos lo que se llama un screening, ¿no? Que es el crew y todo el mundo ve la película, ¿no? Y a mí no me gustaba verlo, yo quería ir a verla al cine normal, público, porque me gustaba ver la reacción de la gente, ¿no? Y eso es lo que más satisfacción me daba, ¿no? Que salían algo en lo que yo haya trabajado y la gente, wow, o bravo, o algo así, y decía, wow, eso yo era ese antes. Yo era el que estaba en el cine haciendo eso antes, y ahora estoy del otro lado, y eso yo creo que ahí cuando cerraba el círculo, decir, esa es mi satisfacción más como mexicano, ¿no? Y aparte que pues fuimos como varios mexicanos que abrimos el camino a un montón de otros mexicanos que ya están en las grandes ligas también, ¿no? Y ahora que estás comentando todo esto de las grandes producciones en las que has estado, de El Aro, El Irlandés, ¿no? De Martin Scorsese, y después de volver a México para dirigir este proyecto en conjunto, ¿no? Llamado Aztec, nos gustaría que comentaras un poco acerca de cómo ha sido tu experiencia estos últimos años en la cuestión de los videojuegos, pero bueno, eso ya sería una segunda pregunta. Pero ¿qué se siente volver a México para dirigir este proyecto en conjunto, ¿no? Con Gustavo Sánchez Parra en esta película, después de todo ese conocimiento que ya, digamos, pues, recolectaste, pero afrontándote a esta situación social de México, en donde hay como más problemática en la cuestión de, por ejemplo, la difusión, o en la cuestión de el apoyo que se le da, el presupuesto que se le da a estos proyectos, ¿no? Ya estando como profesional del otro lado. Dentro del proyecto de Aztec, nosotros, nuestro proyecto es El Camino, el cortometraje del Camino en específico. Pues es eso, ¿no? Es el ya quiero hacer lo mío, pero mío al 100%, ¿no? Entonces yo cuando me asocié con Fernando Campos, que es el otro director, como tú dices, nadie apoya en primer lugar proyectos así de ciencia ficción, ¿no? Entonces nadie nos dio apoyo. Hacerlo yo solo no lo hubiera podido hacer. Hacerlo Fernando, mi socio, él solo tampoco. Entonces tuvimos que hacer una sinergia para hacerlo de buena calidad, ¿no? Y sobre todo con nuestro dinero, ¿no? Entonces, pues fue algo muy difícil, pero algo que en realidad, pues, ¿por qué no lo vas a hacer, no?
algo que tú le apuestas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando veía también las primeras entrevistas de Guillermo del Toro, cuando Guillermo del Toro hacía sus películas y cortometrajes, él hasta vendió su coche, ¿no? O sea, yo creo que cuando quieres algo, pues tienes que pagar el precio, ¿no? O sea, me refiero a que no va a ser fácil. O sea, a mí, a este cortometraje que apenas dura 15 minutos, creo que tardamos 4 años y medio en hacerlo. Porque pues es muy, muy caro, muchos problemas con los efectos, pero queríamos que a ver, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien, ¿no? Yo no quiero acabar este cortometraje en 6 meses ni en 1 año. No me importa el tiempo, yo lo quiero acabar bien, que se vea bien, que se vea diferente, que se vea como si lo hubiera hecho un estudio de Estados Unidos, ¿no? Más porque yo tengo la experiencia del estudio de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo sé lo que va a llevar y no tenemos la infraestructura de Lucasfilm, pues bueno, nos va a llevar más tiempo, ¿no? Entonces para mí fue eso, ¿no? Es querer hacer lo mío ya, y sobre todo pues ya empezar como en otra etapa de mi carrera, que es buscarla o sea, ser director y realizador de este tipo de proyectos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia o tu transición a la industria de los videojuegos, ¿no? en estos años? Sí, fíjate que mi transición es mucho más fácil de lo que pensé, porque también la tecnología de los videojuegos ya se usa en películas y viceversa, ¿no? Entonces hemos llegado como a una calidad, y más con el Unreal 5 que acaba de salir ahorita, ¿no? Que es lo más fotorreal, está increíble, ¿no? Y es lo que se ha usado en Mandalorian, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues cuando yo estaba en Industrial Light and Magic era cuando se empezó el proyecto de Mandalorian, y yo también participé en algunos proyectos de Disney. Hicimos el ride del halcón milenario para Disney, lo hicimos en Unreal, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo me empecé a meter en lo que es los videojuegos o los real-time graphics. Y fue cuando dije, pues esto está padre, ¿no? Entonces, en esa etapa, en esos años, hace 2, 3 años, esta línea o esta barrera de que o eres de videojuegos o eres de efectos visuales, como que se borró, porque ya la tecnología y las herramientas eran la misma, puedes usar la misma para los dos. Y sobre todo, por ejemplo, lo que pasaba es que precisamente por esta calidad de gráficos, los estudios de videojuegos estaban contratando gente de cine que tiene un ojo como más crítico para el fotorrealismo, porque ya se puede hacer todo eso, ¿no? Entonces, así es como empecé en los videojuegos, y que aparte, pues también es mi pasión. Desde chavito me encantaban los videojuegos, ¿no? Entonces dije, pues estuve 10 años en Lucasfilm, haciendo muchas películas. Dije, pues como que necesito otra cosa, ¿no? Y esto es parte de la evolución natural del artista, como les decía, ¿no? O sea, y si les digo que yo empecé haciendo diseño gráfico, y después de diseño gráfico, pero súper chafa, a principios de los 90, después comerciales de televisión horrible para locales ahí en Guadalajara, y voy haciendo y tratando cosas, ¿no? Y de repente pues me gustan o no me gustan, ¿no? Y eso es parte de lo que también entra dentro del desarrollo profesional de cada uno, ¿no? O sea, no nomás como quedarte en una parte, sino explorar varias áreas, ¿no? ¿Considerarías entonces que esta exploración fue importante e influenció pues donde estás ahora, ¿no? El hecho de hacer publicidad y decir, hay que redirigir a dónde voy. ¿Pensarías que funcionó así? Yo pensaría más bien que como funcionó es que ya tenía como una meta, ¿no? Desde niño, aunque fuera un sueño, como lo mencioné, pero ya tenía una meta. Yo quiero trabajar en películas, quiero trabajar en una película de Star Wars, ¿no? Entonces yo creo que cuando aunque vayas empezando, si dices, o sea, si mantienes esa como meta, por decir algo, inconscientemente tu cerebro va a trabajar para hacer la realidad. Y lo creo porque es lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, yo nunca desde niño dije, voy a empezar a hacer mi paso a Industrial Light and Magic, ¿no? O sea, inconscientemente yo hice las cosas durante años que de repente me llevaron al paso de que, caray, ya estoy trabajando aquí, ¿no? Entonces, tengan metas desde ahorita. Si no saben qué, investiguen, ¿no? Para eso está la curiosidad. A ver, me gusta esto, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué? ¿Dónde? Todo eso te va a dar pie a tomar decisiones, y sobre todo a
pues a tener como esta estrategia de ataque para decir, ahora voy a hacer esto, me falta esto, no aprendo esto, y etcétera, ¿no? O sea, yo creo que tienes que ser muy metodológico con los pasos que tienes que dar para que sean certeros, ¿no? O sea, sí hay pues un objetivo que tiene que ser muy claro y te va a llevar a otro, y así te van llevando los objetivos, ¿no? Para finalizar un poco esta parte, aparte de todo lo que ya nos has dicho, ¿qué consejo le darías a a quienes van comenzando en esto, ¿no? A los junior artists que van comenzando en esta, pues digamos que en esta parte, ¿no? Estudiantes o gente que está empezando a trabajar en un trabajo en equipo y pues realmente no sabe cuál es como el camino, el rumbo a tomar. Pues yo pienso que al principio, y porque yo también pues fui chavo, nos queremos comer el mundo y a veces pensamos que las cosas van a pasar de una semana a la otra. Y la verdad es que toma años o toma décadas, ¿no? O sea, depende de los recursos y las posibilidades de cada quien, ¿no? A mí, llegar a Estados Unidos a trabajar, yo empecé a trabajar en Estados Unidos hasta mis 32 años, ¿no? O sea, imagínense todo lo que me costó de empezar de más abajo y más abajo. Entonces, con eso no quiere decir que a ustedes les va a tocar igual, ¿no? Porque el mundo va más rápido, ¿no? Pero lo que me refiero es que tener paciencia y darte cuenta que las cosas no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Sino, pues, en realidad también, sobre todo la disciplina, ¿no? Porque cuando somos bien chavos queremos el resultado rápido, ¿no? Y si no lo tenemos, lo dejamos, ¿no? O hacemos otra cosa, o así. Entonces, si yo lo hubiera pensado así, no estaría donde estoy ahora, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hablando de disciplina, por ejemplo, cuando me frustraba que no aprendía 2, 3 meses y no veo progreso, frustrado, así como para tirar la toalla y ya me voy a dedicar a otra cosa, decía, no, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, mi disciplina era, nadie va a venir a mí a decirme aquí, a ver, siéntate a estudiar, ¿no? Lo tengo que hacer yo. Lo tengo que hacer yo y estoy hablando de cuando era chavo, en mis 20s, pues a veces no me iba de vacaciones con mis amigos, ¿no? O sea, no salía los fines de semana a la fiesta porque, no, esto me está representando un problema que tengo que resolver y tengo que aprender, ¿no? Entonces, me cuesta mucho trabajo incluso ahora, a veces de que digo, ay, mejor me voy a poner a ver algo en el Netflix, digo, no, me voy a venir a sentar y voy a aprender eso que necesito aprender, porque si quiero mejorar, lo tengo que hacer, nadie me va a venir aquí a decir que lo haga, ¿no? Ni de grande ni de chico, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué tantas ganas tienen de llegar a donde quieren llegar? Pues imagínense todo el sacrificio que van a tener que hacer, ¿no? Pero a la vez, cuando volteas atrás y ves el progreso que has hecho, ese mismo progreso como que te impulsa y te autoinspira, ¿no? Eso me pasaba mucho a mí, ¿no? Veía mis imágenes y después de varios meses volví a comparar mis imágenes y veía un progreso pues bastante notable, ¿no? Entonces decía, ok, sí voy bien, ¿no? Entonces eso me impulsaba más para hacer más y más, ¿no? Entonces yo creo que pues sí, para los que van empezando, pues la curiosidad, la disciplina y sobre todo la dedicación, ¿no? Porque pues no hay de otra cosa. Yo la analogía que tengo en esto es que los que nos dedicamos a esto ya en las grandes ligas es como si fuéramos pues músicos de los chidos, ¿no? O sea, ya un máster de música, que por ejemplo si ves a alguien, no sé, como Paco de Lucía, un guitarrista, ¿no? O sea, él tocaba 6 horas o 12 horas diarias de niño hasta que le sangraban los dedos, ¿no? Entonces, a nosotros no nos sangran los dedos con las Wacom, pero sí me la pasaba 10 horas pintando, ¿no? Me la pasaba 8 horas pintando, 6 horas pintando, o sea, entonces es la misma dedicación, ¿no? O sea, esa analogía aplica para cualquier otra carrera, ¿no? Entonces, el resultado que vayas a tener es el tiempo que le dedicaste a hacer a toda tu carrera, ¿no? Somos como virtuosos de la imagen, pues es lo mismo, ¿no? O sea, tienes que poner a estudiar un montón, ¿no? Y qué mejor a ustedes, que ahorita ya tienen todos estos recursos de internet y hasta gratis, pues para hacerlo, ¿no? 2 preguntas extra, que sería, 1,
lo que nos comentabas antes de las ventajas y las desventajas que puede representar ahorita la situación actual de la industria y bueno, pues del mundo en relación a la industria. No, la ventaja es esa, ¿no? Los recursos, ¿no? O sea, ustedes tienen recursos a la mano ilimitados de aprendizaje, de networking, que eso pues no tiene igual, ¿no? Pero la desventaja directa es que tienen muchísimo más competencia ahora que cuando yo empezaba, ¿no? Entonces, ¿cómo te separas de esa competencia? Sigue siendo lo mismo, trabaja más que los demás. Así de fácil. Ok. Y bueno, ya para finalizar, respetando los acuerdos de confidencialidad donde estás sujetos, ¿en qué área ahorita estás trabajando? 3D o 2D concept art o environment, ¿en qué área ahorita actualmente estás desarrollándote como tal? Ya como director de desarrollo visual es global de todo el proyecto, o sea, environments, vehículos, personajes, armas, todo, ¿no? Entonces ya me gusta mucho, ¿no? Porque ya tengo pues ahí injerencia en todos estos tipos de arte o diseño, ¿no? Entonces, sí, ese es mi puesto ahora, ¿no? O sea, desarrollar visualmente todo, el estilo de todos los elementos del videojuego. Que vigilar que todo sea coherente, ¿no? Ok, claro. ¿Estás en contacto constante con el director de arte o estás a la par o incluso con productores ya del proyecto? No, el director de arte y yo somos como tenemos que ser los mismos, ¿no? Porque pues, el director de arte es literalmente es el que está dirigiendo lo que yo hago, ¿no? O sea, a ver, ¿te gusta todo lo que yo escogí? Sí, ok, entonces yo tengo todo mi departamento de arte que ya desarrolla todo, ¿no? Pero el director de arte y yo trabajamos en conjunto para resolver el problema visual, que es cómo se ve este videojuego. Bueno, no sé si quieras mencionar algo más, si quieras comentarnos algo más con el tiempo que nos queda. Bueno, pues gracias por el tiempo. La verdad que hasta yo mismo me emociono a compartir esto y ver cuando ustedes también como que les cae ahí el 20, porque aunque seamos generaciones diferentes y todo ya tecnológicamente sea diferente, pues como que venimos del mismo lado y tanto yo tuve problemas como también sigue habiendo problemas ahora. Hay ventajas y lo que yo quiero decir con esto es que está mucho más fácil y al alcance de ustedes pertenecer a las grandes ligas ahora, ¿no? Entonces, pues tienen todo por hacer, ¿no? O sea, y la dedicación y yo creo que con tanta información ahora es nomás eso, ¿no? O sea, la disciplina de estar ahí hasta hacerlo, hasta llegar a donde quieran, ¿no? Entonces, pues les deseo mucha suerte a todos y pues muchas gracias. Ay, gracias a ti, es un honor que nos hayas concedido la entrevista. Agradecemos también por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Artes y Diseño, también de parte de Punto D. Muchas gracias por darnos tu tiempo y bueno, estaremos al tanto de tus proyectos. Gracias. Que sigan. Que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos. Hasta luego. Muchas gracias.